Las opiniones expresadas en el siguiente programa es responsabilidad exclusiva de sus realizadores y no compromete de ninguna manera a la emisora Radio Cóndor ni a la editorial La Patria S.A. Voces del Eje, el espacio donde las historias, los sueños y las realidades del eje cafetero toman vida. Entrevistas, noticias, análisis y los protagonistas que transforman nuestro territorio están aquí. Esto es Voces del Eje. Habla la región. Rubén Darío Gaona presenta Voces del Eje. Habla la región. Hola, bienvenidos. Esto es Voces del Eje Habla la Región. A las 9 de la mañana, 31 minutos, les estamos saludando Kevin Campiño en la producción, Juan Harvey Gutiérrez en la información deportiva y quienes habla Rubén Darío Gaona. Como siempre en nuestro espacio queremos tener la oportunidad de conversar, de hablar y sobre todo de analizar diferentes aspectos. Hoy vamos a tener algo sobre temas internacionales, sobre la política que está adoptando Donald Trump. Algunos dirán, ¿pero eso en qué nos afecta? Mire todo lo que ha pasado este comienzo de año y cómo nos podría afectar en los próximos meses. Pero antes de esto, quiero comenzar con el siguiente video. Este video que ustedes están observando no es de ayer, no es de la semana pasada, no es del año 2025. Es de hace 12 años y tuvimos la oportunidad de presenciar esta situación que se presentó en la nueva EPS hace 12 años. Me llamó mucho la atención, dentro de todos estos recuerdos, las palabras que escribí que parece que fueran de hoy. Dice: esta es la cruda realidad que diariamente se presenta en las clínicas y hospitales de nuestro país. Es la clara radiografía de la corrupción que hay en el sistema de salud. Pues está demostrado que el problema no es falta de recursos. Por el contrario, los recursos están, solo que terminan en bolsillos equivocados. Hay que destacar que a pesar de todo, muchos hombres y mujeres que tienen vocación de servicio se quedan prácticamente maniatados. Pues por más buena voluntad que tengan a la hora de atender a los millones de pacientes, no lo pueden hacer. Todo porque se debe adecuar a las deficiencias, las normas de las empresas prestadoras de salud. Esto es para que lo tengan en cuenta en las próximas elecciones. Hablaban en ese entonces de los comicios que se aproximaban. ¿Y qué cosas? Vienen otros comicios. Para que de esta forma castiguen sin dar su voto a aquellos corruptos disfrazados de padres de la patria que solo suben a una curul del Congreso a hacer clientelismo. Aclaro que este video no está editado y es real, pues hoy en día todo es montaje, o la mejor frase, la trillada de siempre, es una persecución política. Esto es de hace 12 años y parece como si fuera hoy. Bienvenidos a Voces del Eje Habla la Región. El análisis en Voces del Eje. Habla la región. A las 9 de la mañana, 34 minutos, como lo dijimos el día anterior, hoy tendremos análisis. Nos acompaña Roberto Romero Cárdenas, él es docente y analista. Roberto, bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy buenos días, Rubén, y buenos días para todos los que nos escuchan. Comencemos haciendo el análisis del tema de la salud en Colombia. Roberto, esto no es nada nuevo, lo que se está viviendo el día de hoy, pero ¿cómo hacerle entender a las personas que desafortunadamente la salud se convirtió también en bandera política? Bueno, si algo nos ha caracterizado a Colombia, a los colombianos en el ámbito político, es que tenemos una memoria de muy corto plazo. Entonces, a veces es como insólito que las personas no recuerden cómo nuestros familiares, porque incluso yo, me imagino que usted y muchas de las personas que nos escuchan han sufrido de falta de entrega de medicamentos, falta de atención, falta de cobertura, y no desde hace 2 o 3 años, sino de toda la vida.
personalmente lo sufrimos en mi familia y era algo totalmente generalizado. Entonces uno no entiende a veces cómo las personas olvidan que esos modelos han sido mal manejados y mal administrados desde hace una veintena, treintena de años prácticamente. Exactamente, desde la Ley 100. La Ley 100 se suele señalar como, digamos, el peor de los males y el origen de la desestabilización del sistema, sobre todo por la falta de controles al sector privado a la hora de participar en la prestación de servicios públicos y a la hora de poner el interés particular que está siempre enfocado en la generación de riqueza a prestar un servicio público que no necesariamente tiene que producir riqueza. Algunos dicen que mal pero funcionaba, y entonces esto y lo que estamos viendo... Pasa que el modelo ha funcionado porque las pérdidas cuantiosas, sostenidas, reiterativas, durante todos estos 20, 30 años han sido cubiertos una y otra vez por las arcas del Estado. Es decir, el Estado gira los recursos se administran mal, se pierden y luego el Estado vuelve y los paga. Es decir, los recursos de la salud se pagan 2 veces. Mientras el Estado salía a subsidiar y a reponer los dineros perdidos o mal administrados, digamos que las cosas funcionaban mal, pero funcionaban. En este momento, cuando la lógica es de no entregar más dinero y que los particulares, porque el modelo de EPS es particular, que pierdan dinero sean quienes deban responder por él, cuando el Estado ya no responde por ellos, es cuando se habla de la gran crisis, pero también se puede hablar más bien de la hora de ajustar cuentas. Muy bien, eso por la parte de salud. Hemos invitado a Roberto Romero para hacer un análisis también sobre el tema de la política internacional, que es bastante fundamental tenerlo presente. Algunas personas que de pronto se quedan con lo de la región, sí, es muy importante tener en cuenta lo que está pasando ahora en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestra ciudad, pero es también valioso observar qué pasa más allá de las fronteras. Y quiero comenzar, Roberto, hablando sobre lo que se presentó en el vecino país de Venezuela. Hay una frase que dice: el fuerte hace lo que quiere y el débil padece lo que debe. ¿Qué analiza usted de ese comienzo de año con la toma que hubo en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro? Bueno, esa frase atribuida a Tucídides, de hecho, nace en el marco de un enfrentamiento entre Atenas y una isla rebelde de las diásporas, que siendo pequeña confiaba en que Atenas respetaría una serie de pactos y de leyes internacionales que la protegían, digamos, de las intervenciones de potencias más fuertes como Atenas, y decidió ni aliarse con otros, ni someterse a Atenas para conservar su independencia, al menos en lo económico y político. Y no contaba con que Atenas iba a querer saltarse todos esos tratados, todos esos acuerdos, y decir, no, es que yo soy el más fuerte, yo hago lo que quiero, y usted lo que puedo, y usted es el más débil, sopórtelo. Entonces, desde entonces esa frase representa como la realidad, el realpolitik, que se dice en ciencia política, en donde quien tiene la superioridad técnica, científica o militar simplemente impone su voluntad al más débil. Y Venezuela, pues en enero de este año se convirtió en un ejemplo muy claro de hecho. Con su ideología, con su pasado, etcétera, digamos, tuvo un golpe de realidad y de supremacía militar y técnica a los Estados Unidos. Hay muchas personas que han aplaudido esa invasión por parte de los Estados Unidos, pero recordemos que el artículo 2 de Naciones Unidas dice o habla sobre el principio de no invasión, que lo prohíbe. ¿Qué se puede venir entonces para los Estados Unidos luego de esa intervención que hizo en Venezuela? Sí, eso está pues más allá de cualquier duda, incluso de cualquier discusión, de la flagrante violación de los principios más básicos del derecho internacional público y en concreto de la Carta de las Naciones Unidas. La no agresión, la no intervención en asuntos de terceros estados y el uso de la fuerza para resolver conflictos políticos. Los Estados Unidos definitivamente están abandonando todo el andamiaje del derecho internacional que ellos mismos construyeron después de la Segunda Guerra Mundial y abandonando todo ese sistema de valores y de principios que de alguna forma le daban previsibilidad y estabilidad al mundo en el marco de Naciones Unidas. Consecuencias, primero para el sistema internacional, la irrelevancia de las Naciones Unidas, la incertidumbre a la hora de cómo resolver los conflictos, el renacimiento de la ley del más fuerte, una especie de selva geopolítica en donde los países grandes y con mayores recursos
hacen lo que quieran con ¿Lo del Gran con los más Garrote? pequeños. Sí, el Gran Garrote, o digamos el brazo largo de Estados Unidos, que siempre había sido largo, pero él mismo se había puesto unos límites, ahorita los desdibuja. Y bueno, también hay riesgos para Estados Unidos en el sentido de que su credibilidad sobre la cual se basa la tasa de interés que paga por sus bonos de tesoro, las relaciones que tiene con países que están al otro lado del mundo con bases militares, pues se puede deteriorar y degradar paulatinamente, con cambios que no se van a producir ni en 2 ni en 5 años, pero sí en 20 años no sabemos cómo estará ese mapa de influencias. Roberto, hace un año usted y yo estábamos hablando sobre la deportación de migrantes, sobre esa crisis que empezó entre Colombia y los Estados Unidos, inicialmente con esa guerra de trinos entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump. Un año después, ya la problemática, digamos que se va a poder solucionar de cierto modo con ese encuentro que va a tener el presidente colombiano con el norteamericano. ¿Qué expectativa hay en la región? Bueno, para la región, digamos, las expectativas son, digamos, no muy lisonjeras, en el sentido de que pareciera ser que la única estrategia segura para manejar las relaciones con los Estados Unidos en este momento es la sumisión y el servilismo. En este momento los discursos que ha manejado un presidente como Gustavo Petro, como manejaba Boric o Lula, aunque ellos han sido un poquito más moderados, no son muy efectivos, puesto que Donald Trump está dispuesto a exhibir músculo frente a quien sea y como sea. Entonces lo ha hecho con la Unión Europea, lo ha hecho con Canadá, lo ha hecho con socios de toda la vida. Entonces con Latinoamérica, quien él considera su patio trasero y a quien considera su zona de influencia natural del destino manifiesto, pues no tendrá ningún reparo en acallar y seguir castigando a Colombia, a Gustavo Petro o a quien sea, para reafirmar ese modelo de fuerza. Cuando usted habla de mostrar ese músculo, podríamos hablar entonces de lo que se denomina en la política una guerra híbrida, al mostrar armamento, al emplear tácticas de desinformación para confundir a las personas de cara, por ejemplo, en este caso, a unas elecciones en nuestro país. Sí, sino que, digamos, el caso de Donald Trump es un poquito difícil anticipar las acciones, porque, digamos, toda la conducta de Donald Trump se enmarca dentro de una teoría que es la teoría del loco, ¿cierto? Que fue, digamos, puesta por primera vez en acción por el presidente Richard Nixon, que consiste en actuar de forma imprevisible y aparentemente irracionalmente, de tal forma que el adversario no sepa, primero, que usted qué va a hacer, y segundo, que considere que usted puede tirar pues el tablero del ajedrez en cualquier momento al piso, sin importarle que se haga incluso daño a sí mismo. Entonces con Donald Trump no hay estrategia en este momento clara para responderle, porque no sabemos qué es lo que piensa y qué es lo que puede hacer. Esas amenazas de intervención militar, de aranceles, uno no sabe si sí, si no, si es en serio, si es molestando, si las va a bajar, si las va a subir. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que para Latinoamérica, pues Estados Unidos desde 1820 con la doctrina Monroe ha dicho que aquí no puede intervenir nadie que no sea él, ninguna potencia extranjera, solamente Estados Unidos. Y en ese sentido, todas las acciones que estén a su mano para mantener a América Latina alineada, o por lo menos respetuosa a los intereses comerciales y políticos de Estados Unidos, están a merced. Estados Unidos preferirá no realizar intervenciones militares directas, porque la base republicana del movimiento MAGA de Donald Trump, de hecho, lo eligió priorizando el abandono de conflictos y de intervenciones. Pero es una opción que está ahí. Y las demás, la tergiversación de la información, amenazas estratégicas, etcétera, pues siempre estarán ahí. La doctrina Monroe, la doctrina Donroe, y ahora algunos la llaman la doctrina Trump, que es lo que estamos observando en este momento con lo que está pasando a nivel internacional. Usted hablaba hace un momento, Roberto, sobre el presidente Richard Nixon, que recordemos que de cierto modo tuvo que ver algo con ese golpe de Estado que se dio en 1973 en Chile. Eso hace parte de esa guerra híbrida de lo que estamos conversando en este momento. ¿Cree que en este momento estamos siendo testigos de una nueva guerra híbrida? Pues digamos no híbrida, porque el caso de la intervención directa, pues más reciente, la de Venezuela, pues no fue híbrida, fue una intervención directa con plena violación de derechos de principios y reglas del derecho internacional, como el libre tránsito por aguas internacionales, libre navegación, la confiscación no autorizada de activos de países soberanos, el robo de petróleo. Digamos, para los hispanos, para toda esta civilización hispanas,
es como revivir la época de la piratería anglosajona. Bueno, y siguen siendo anglosajones, de hecho los anglosajones toda la vida han sido piratas y lo siguen siendo hoy en día. Entonces, híbrido no fue, o sea, fue de frente, incluso a sabiendas y con la intención de violar normas de orden público internacional. Luego, la extracción de Nicolás Maduro, que por supuesto también fue algo directo, los cientos de muertos que se dejaron en Caracas. En Venezuela, Estados Unidos decidió dar un golpe directo. Dicen que no de guerra, pero realmente los actos fueron hostiles y de guerra, y dieron pues con el sometimiento, al menos en temas económicos y geopolíticos, de Venezuela. Híbrido lo que puede estar pasando en este momento en Colombia, porque es sabido que la DEA ya está interviniendo en Colombia, financiando grupos para generar opinión, incluso que está presionando gobiernos vecinos como el Ecuador para que tomen también actitudes hostiles hacia nuestro país, con efectos ojalá electorales, según ellos, que de momento pareciera no haber sido muy exitoso. Y bueno, y en otros estados como Brasil también se han empezado a detectar problemas de seguridad y de influencia de esos modelos de guerra híbrida de cara a las futuras elecciones. Es que recordemos que el golpe de Estado que estábamos hablando hace un momento en Chile era del gobierno socialista de Salvador Allende. En este caso se tiene el primer gobierno progresista en Colombia. Estamos observando de cierto modo la intervención, casi que el guiño que está dando el gobierno de los Estados Unidos para que el próximo gobierno en Colombia sea un gobierno muy afín a sus ideas, es decir, un gobierno de derecha. Sin embargo, yo creo que al menos por lo que se ha dejado ver en las encuestas y también por algunos conceptos que han emitido a ex embajadores de Estados Unidos en Colombia y altos funcionarios en Colombia, digamos, Estados Unidos está incluso ya aceptando que eventualmente habrá un gobierno de izquierda, un segundo gobierno progresista en Colombia. Y en ese sentido la política de Donald Trump será simplemente gobiérnese como quiera, pero me va a hacer concesiones en esto y en esto, algo así como lo que pasa en Venezuela precisamente. No hubo transición política, continúa el chavismo en el poder, pero solamente comercia conmigo, solamente yo manejo el petróleo y mientras usted lo haga, quédese ahí sentadito. Donald Trump y los Estados Unidos tradicionalmente no han tenido problemas con relacionarse con regímenes autoritarios, con dictadores, con golpistas, siempre y cuando sean sumisos y mansos en lo que respecta a sus intereses. En Colombia, digamos, ese tema de izquierda y derecha a los Estados Unidos no les trasnocha, lo que les interesa es tener un presidente que acate sus órdenes sin importar de qué espectro del orden político provenga. Bueno, hay que analizar en este momento ese aspecto geopolítico que está desempeñando Donald Trump. En algún momento habló de que Canadá fuera el estado 51 de los Estados Unidos y ahora va más allá. Está en disputa de la segunda isla más grande del mundo, como lo es la de Groenlandia, una isla de más de 56,000 habitantes. ¿Qué pretende Donald Trump para apoderarse de esta isla? Bueno, digamos ahorita que hablamos de la teoría del loco, hay tres estrategias que se han como decantado dentro de lo que aparentemente desea Donald Trump. La primera es la estrategia realista, es decir, renunciar a derechos y principios con tal de poner a Estados Unidos en la mejor posición posible. En ese sentido, desconocer el tratado de la OTAN, desconocer la Carta de la ONU, desconocer las buenas relaciones históricas con países como Dinamarca, a cambio de acceder a posiciones estratégicas que lo pongan en ventaja sin importar a quién pueda adherir esa conducta. En ese sentido, pues tomar Groenlandia es parte de esa estrategia realista. Tengo una isla cercana, ya tengo una base militar, está escasamente poblada y encima tiene recursos mineros potenciales. Simplemente la tomo porque puedo tomarla. No va haciendo uso ni recordando que existen derechos y principios porque ya no le interesan. Lo que le interesa es la realidad, y la realidad es que hay una isla donde puedo poner una base muy buena para construir sobre todo este domo defensivo, el Golden Dome. La segunda estrategia que se considera es la económica, y es un Estados Unidos terriblemente endeudado que podría eventualmente incluso llegar a default porque tiene una deuda de 38 billones de dólares, es decir, 38,000 millones de dólares, que equivale al 124% de su PIB, una deuda privada también de unos 18 billones de dólares que con el tiempo no podrá pagar. Sí. Entonces, en la teoría económica dice Estados Unidos lo que está haciendo en este momento es lo del pirata.
saquear y tomar recursos y dinero de donde pueda con tal de inflar su moneda, porque no está respaldada en oro y en su economía tampoco la puede respaldar ya bien teniendo en cuenta ese nivel de deuda. Entonces todo lo que hace Donald Trump realmente es para piratear, para saquear, para tomar riqueza de donde pueda para sanear su economía. Y la tercera teoría, la más peligrosa, y ahí es donde viene también lo de Groenlandia, Colombia, Canadá, Panamá, es la teoría de las zonas de influencia. Pareciera ser, eso suena como medio conspiratorio, pero hay muchos indicios de que pueda ser cierto, de que los Estados Unidos han negociado con China y Rusia repartirse en el mundo, algo así como un segundo acuerdo de Yalta, que en su momento fue con Stalin y Churchill, en donde Estados Unidos tolera cierto expansionismo de Rusia, cierto expansionismo de China, cada cual en su esquina, pero a mí me dejan América. Entonces yo voy a tomar Canadá, voy a tomar Groenlandia, voy a tomar Venezuela, el canal de Panamá, voy a castigar a los gobiernos rebeldes en América Latina. Rusia tras Ucrania, por ejemplo. Rusia en Ucrania, y no sabemos si después en los países bálticos, que serían como los más expuestos, y China, por supuesto, con Taiwán y con el mar de la China meridional. Entonces, esa es peligrosa, pero encaja perfectamente con lo que está pasando, porque Estados Unidos en este momento tiene muchas mejores relaciones con Rusia que con Europa. Y todo lo que ha pasado en América Latina y lo que está pasando con Groenlandia solamente ha generado reacciones tibias de la comunidad internacional. Pareciera ser que cada cual haga lo que quiera con su parte del planeta, con su hemisferio. Es que sorprendió, por ejemplo, cuando hubo la intervención en Venezuela, pues esperaba una reacción de China y de Rusia, que han sido aliados estratégicos de esta nación. Y en el caso de Groenlandia, recordemos que cuando la Segunda Guerra, pues ellos dejaron de depender de Dinamarca, tomaron esa autonomía, se acercaron un poco más a Canadá, a Estados Unidos, para finalmente en 1979 ya ser independientes totalmente, pero ya estamos frente a este panorama. Y curiosamente, en las últimas semanas, la justificación histórica, teórica e incluso económica de esa adquisición por la fuerza o por acuerdo de Groenlandia ha venido por parte de Rusia. Vladimir Putin ha dicho, es que Groenlandia es un territorio artificialmente anexado a Dinamarca, igual que dice de Ucrania, que es un estado artificialmente creado pero que es ruso. E incluso le puso precio, dijo, no, nosotros le vendimos Alaska a Estados Unidos en tanta plata, entonces deberían pagar tanta por Groenlandia. E incluso ha dicho, si Donald Trump lo logra, pasará a la historia como el mejor presidente, su legado será pues inolvidable, y eso son pues como es música para los oídos de Donald Trump. Entonces pareciera ser que ese tema de las zonas de influencia efectivamente existe, pareciera que hay un acuerdo, y nosotros somos parte del pastel. Muy bien. Roberto Romero Cárdenas, analista y docente, muy amable por acompañarnos. Esperamos tenerlo más seguido por acá. Muchas gracias. Hay mucho por analizar, mucho por debatir. Una pausa y ya llega la información deportiva. Voces del Eje. Habla la región. ¿Quieres estar siempre informado con contenido confiable y relevante? Suscríbete a La Patria y disfruta de nuestros planes digitales diseñados para ti. Con el plan digital mensual por solo 9.900 pesos al mes, recibirás edición diaria en formato PDF directamente a tu correo, acceso ilimitado a todas nuestras noticias en línea, descuentos especiales en productos y eventos patrocinados por La Patria y mucho más. Además, si eliges nuestro plan digital de 24 meses, ahorras más del 20%. No esperes más para vivir al día con la información que te interesa. Visita www.lapatria.com/suscripciones y elige el plan que más se adapte a tus necesidades. La Patria, más de 100 años brindándote verdad y compromiso. Empiece el día con la mejor y más completa información de Manizales, Caldas, Colombia y el mundo. El informativo de la mañana de La Patria Radio, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana en Radio Cóndor 1540 AM, www.radiocondor.org y www.lapatria.com. Noticias locales, nacionales, deportes, sociedad, la historia patria, invitados y mucho más en el informativo de la mañana. Radio Cóndor, emisora cultural e informativa de Manizales. ¿Quieres estar siempre informado con contenido confiable y relevante? Suscríbete a La Patria y disfruta de nuestros planes digitales diseñados para ti. Con el plan digital mensual por solo 9.900 pesos al mes, recibirás edición diaria en formato PDF directamente a tu correo, acceso ilimitado a todas nuestras noticias en línea, descuentos especiales en productos y eventos patrocinados por La Patria y mucho más. Además, si eliges nuestro plan digital de 24 meses, ahorras más del 20%. No esperes más para vivir al día con la información que te interesa.
Visita www.lapatria.com/suscripciones y elige el plan que más se adapte a tus necesidades. La Patria, más de 100 años brindándote verdad y compromiso. Voces del Eje. Habla la región. Los deportes en Voces del Eje. A las 9:55 minutos les presentamos la información deportiva. Don Juan Harvey, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, mi estimado Rubén, bienvenido a usted, a toda la gente que hasta ahora está con Voces del Eje Habla la Región en estos fríos días de la ciudad de Manizales. Adelante, señor, usted con todos los deportes. Hoy empezamos los deportes con una lamentable noticia. Se siguen dando muertes en Colombia en los estadios de fútbol en las afueras. Ayer un muchacho de 24 años, estudiante de veterinaria, Camilo Rojas, fue asesinado en las afueras del Estadio General Santander. Hubo disturbios entre los hinchas del Cúcuta y del Bucaramanga. Esas famosas rivalidades entre barras que siguen siendo lo más estúpido del mundo, pero como no tienen control de los gobiernos ni de las autoridades, entonces no pasa nada y será un muerto más. Camilo Rojas, 24 añitos, un muchacho. Lo llenaron de puñaladas en las afueras del estadio. Y aquí en Colombia no se legisla contra estos grupos de delincuencia, porque no son barras. Si usted porta cuchillos, granadas, machetes y fuera de eso droga, pero por bultos, eso no es ser aficionado. El que tiene, yo siempre lo he dicho, el que porta un cuchillo, un arma, con el ánimo de hacerle daño a otro, de matarlo si es del caso, no es un hincha del fútbol, es un delincuente. Como tal tiene que ser tratado, pero no. Aquí la legislación es absolutamente blanda. Pero vaya que un pobre saque un atadito de panela de un supermercado para que vea. Mejor dicho, hablemos entonces de resultados. Después de hablar de este lamentable suceso, ayer arrancó la jornada número 3 con 3 empates. El referido partido ya entre Cúcuta y Bucaramanga, que terminó igualado a 2 goles. Fortaleza y Llaneros, que empataron 1-1. Y Medellín, que igualó 2-2 con el Deportes Tolima. Muy complicada la situación del profesor Restrepo en el Medellín. Además porque el resultado de ayer en condición de local y con Tolima, que terminó jugando con 2 hombres menos durante cerca de 40 minutos, le expulsaron un jugador al minuto 38 del primer tiempo y después uno cuando transcurrían 6 o 7 minutos del segundo tiempo. Da a entender que lo de Medellín es preocupante porque no supo resolver, no supo ganar un partido que tenía en sus posibilidades como local con 2 jugadores de más. Al final le alcanzó solo para empatar porque Tolima estuvo ganando el partido. De modo que nada raro que hoy el profesor Restrepo termine siendo también otra de las víctimas del fútbol colombiano y de la falta de resultados. Ya los partidos, hoy se jugarán 3 partidos más, entre ellos Santa Fe Deportivo Pereira, que se va a jugar en el Campín, y el del Once Caldas será mañana ante América de Cali, partido a las 8:20 en el Pascual. De ese partido les hablaremos mañana, y de las nóminas de ambos equipos de blancos y escarlatas para este compromiso. Muy bien, don Juan, muchas gracias a todos ustedes, muy amables por acompañarnos. No olviden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, Voces del Eje con Rubén Darío Gaona, y también a través de Facebook, Voces del Eje. Todas estas entrevistas, todos estos invitados, ustedes los podrán encontrar allí. A todos ustedes, muy amables, gracias, feliz día. ¿Quieres estar siempre informado con contenido confiable?